Bienvenida o bienvenido a esta exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno en un documento, fundamental para cualquier ingeniero o técnico que trabaje con intercambiadores de calor. Son los estándares de TEMA, la Asociación de Fabricantes de Intercambiadores Tubulares. Vamos a ver la 9ª edición, la de 2007. Eso es. Tenemos aquí extractos de esta guía, que es como la Biblia para diseñar, fabricar y mantener estos equipos, los de carcasa y tubos. Y nuestra misión hoy es sacar lo práctico, lo esencial. Esos puntos clave que de verdad sirven en el día a día. Exacto. Porque estos estándares no son solo teoría, ¿eh? Son décadas de experiencia acumulada. Son la referencia para que los equipos funcionen bien y seguros. Vamos a ver desde cómo especificar uno hasta detalles de diseño para evitar fallos. Y claro, buenas prácticas de instalación, de mantenimiento, todo enfocado en la aplicación real para ingenieros y técnicos. Perfecto. Entonces, vamos a lo útil. Empecemos por lo básico. ¿Qué es TEMA? ¿Por qué pesa tanto en esta industria? Pues mira, TEMA agrupa a los fabricantes más importantes y son ellos los que establecen las normas, digamos, de facto para diseñar y construir estos intercambiadores. El objetivo es asegurar un nivel de calidad, de seguridad, de rendimiento. Es como, un lenguaje común y una vara mínima de calidad para estos equipos que son bastante complejos. Entendido. Y en ese lenguaje mencionan clases R, C y B. Suena a clasificación, sí. Pero ¿qué impacto real tiene para un ingeniero de procesos o de planta elegir una u otra? Es una decisión clave, con consecuencias a largo plazo, económicas y de fiabilidad. A ver, la clase R, la de refinery, pide lo más estricto, para servicios muy severos como en refinerías. Claro, tiene sentido. Luego está la clase C, commercial, para usos más generales, menos exigentes. Y la B, de chemical, está como en medio, para procesos químicos. O sea que Si eliges una C por ahorrar al principio, cuando en realidad necesitabas una R por el tipo de servicio, pues te puede llevar a fallos antes de tiempo, paradas que no esperabas y al final costos mucho mayores. Te obliga a pensar en el riesgo desde el inicio. vale, no es solo una letra en un papel. Es una definición de la robustez que necesitas. Y hablando de especificar, esa nomenclatura TEMA con las letras tipo A, M, B, K, U parece un código secreto. ¿Cómo lo desciframos rápido? Es más fácil de lo que parece, y es crucial para entender qué tienes o qué pides. Son 3 letras, ¿ves? La primera es el cabezal frontal, el estacionario, la segunda la carcasa y la tercera el cabezal de atrás. Ajá. Por ejemplo, AEM significa cabezal frontal tipo canal, la A, carcasa de un solo paso, la E, y cabezal posterior fijo tipo bonete, la M. Ya. Con solo esas 3 letras, un ingeniero o un técnico ya visualiza la configuración básica. ¿Cómo se desarma? ¿Por dónde van los fluidos? Es la taquigrafía esencial de este mundo. ¿Y la figura N2, que es como la anatomía completa con todas las partes numeradas? Para alguien de mantenimiento, conocer esos nombres debe ser vital, ¿no? Totalmente. Saber qué es un deflector, el número 28, o un tube sheet, el 15, si es fijo o flotante. Las conexiones, 32, 33. Los tubos, el 7. Es lo básico para diagnosticar, pedir repuestos, planificar una reparación. Es el vocabulario técnico que sí o sí hay que manejar. De acuerdo. Pasemos a cómo se construyen. La sección F habla de tolerancias dimensionales. ¿Esas pequeñas desviaciones que permiten los planos son de verdad tan críticas? Pueden ser la diferencia entre que la instalación sea fácil o una pesadilla, Imagínate que las bridas de las boquillas no están bien alineadas o perpendiculares, como dice la figura F1. Uf. Conectar la tubería de planca se vuelve un infierno. Metes tensiones peligrosísimas en el equipo, en las tuberías, y las fugas son casi seguras. O si las dimensiones generales se salen de tolerancia, igual el equipo no entra donde iba o no puede sacar el haz de tubos. Son detalles que aseguran que todo encaje y funcione. Entiendo. ¿Y en la fabricación general, la sección G, qué puntos destacarías más allá de lo obvio para un ingeniero técnico? Hay varios detalles importantes para el usuario final. La placa de identificación, la G3.1.1, debe tener los datos ASME y la identificación del usuario claro. Pero ojo, mucho ojo a la información suplementaria, la G3.1.2. ¿Qué tipo de información?
Condiciones restrictivas de diseño o de operación. Ignorarlas puede ser peligroso. Otro punto clave. Aunque el comprador apruebe los planos, eso está en G4.1, la responsabilidad final de cumplir con tema es del fabricante. Importante eso. Y la garantía, G5.4, dice explícitamente que el fabricante no es responsable por corrosión, erosión o vibración inducida por flujo, a menos que sea un defecto de fabricación. Esto es vital cuando investigas por qué falló algo. Esa exclusión de garantía sobre vibración y corrosión es un dato clave para la gente de fiabilidad. Sí. Y sobre la construcción, los soportes, G7.1, ¿qué nos dices? Bueno, para los horizontales, los soportes tipo silla, G7.11, tienen que aguantar el equipo lleno de agua. Y si el haz se puede sacar, tienen que resistir una fuerza de extracción importante, como 1.5 veces el peso del haz. No es poco. No, y el cálculo de tensiones en esos soportes, que referencia a SIC en 7.13, es un clásico de mecánica para evitar que se deformen o fallen. También se definen los cáncamos para izarlo, 7.2, y se menciona que el diseño para viento o sismo, 7.3, lo tiene que pedir el comprador. Bien, ya está fabricado. Ahora instalarlo y operarlo. La sección E parece, oro puro para el personal de planta. ¿Qué errores típicos busca evitar? Muchísimos. Empieza listando causas de bajo rendimiento, E1.1, ensuciamiento excesivo, aire que se queda atrapado, operar fuera de las condiciones de diseño, algo que nunca se debe hacer, como dice E3.1. Fundamental eso. En la instalación, sección E2, recalca dejar espacio libre para mantenimiento, E2.1.1. Asegurar buenos cimientos, E2.1.2, limpiar todo el sistema antes de conectar el intercambiador, E2.2, y no olvidarse de poner venteos y drenajes, E2.33, E2.34. Detalles que salvan vidas, o al menos mucho tiempo. Y advierte sobre vibraciones que vengan de fuera, E2.35, y la necesidad de válvulas de seguridad, E2.36. Y en la operación E3 hay algo muy práctico, el reapriete de pernos en las bridas, E3.24, y un procedimiento súper específico en E3.25. ¿Por qué tanto detalle en cómo apretar unos tornillos? Porque una junta mal apretada es una fuga esperando a pasar, sobre todo después del transporte o cuando el equipo calienta. El procedimiento de tema, el E3.25, es clave. A ver, cuéntanos. Mira, te dice: lubrica las roscas, E3.25.3. Usa un patrón cruzado como en la figura E3.25.5, apretando en varios pasos, con incrementos de torque. Y al final, un paso circular. ¿Y eso por qué? Para asegurar que la carga en la empaquetadura sea uniforme. Así maximizas el sellado y la vida de la junta. Para un técnico de mantenimiento, seguir esto al pie de la letra le puede ahorrar muchísimos dolores de cabeza. Eso es un consejo muy accionable. Y para el mantenimiento en sí, la sección E4, ¿qué precauciones destaca tema? Varias importantes. Al limpiar, E4.3 advierte específicamente: no limpies tubos individuales con vapor. Eso está en E4.32. ¿Por qué no? Por la expansión térmica localizada. Puedes dañar el tubo o aflojar la junta con el tubo sheet. También recomienda usar siempre empaquetaduras nuevas al reensamblar, E4.5. Es lógico, pero a veces. Se reutilizan. Exacto. Y al taponar tubos como fugas, E4.8, te recuerda que eso afecta el rendimiento, claro, y que es responsabilidad del usuario quitar esos tapones antes de mandar a reparar un haz. Son pequeños detalles, pero con implicaciones grandes en la operación. Muy bien. Ahora sí metámonos en el corazón mecánico. La sección RCB, que aplica a las tres clases, R, C y B. Empecemos por los tubos. RCB2 habla de patrones, triangular, cuadrado, y del paso, el pitch. ¿Qué dilema de diseño plantea esto? Es el balance clásico, ¿sabes? El patrón triangular, como dice RCB 2.4, te permite meter más tubos en la misma carcasa. Más área, mejor transferencia de calor. Lógico. Pero el patrón cuadrado deja más espacio libre entre los tubos, y eso facilita mucho la limpieza mecánica por fuera de los tubos.
Así que la elección depende de si el fluido que va por la carcasa ensucia mucho o no. ¿Y el paso mínimo? El paso mínimo, RCB 2.5, que es 1.25 veces el diámetro del tubo, busca que los tubos no estén pegadísimos. Afectaría al flujo y a la estructura. Entendido. Luego vienen los deflectores, en RCB 4. Soportan los tubos y guían el flujo en la carcasa. ¿Cómo impacta su diseño? Críticamente, su espaciamiento, que no puede ser ni muy corto, RCB 4.51, ni muy largo, RCB 4.52, el tipo de deflector, el corte que tienen, todo eso determina la velocidad del fluido por la carcasa, la caída de presión y, algo crucial, el riesgo de vibración inducida por flujo. Eso está en RCB 4.56. La vibración otra vez. Sí, un mal diseño de deflectores te puede llevar a que los tubos fallen por fatiga. TEMA te da espesores mínimos en las tablas RC 4.41 y guías, pero predecir bien la vibración sigue siendo un desafío, bastante complejo. Hablando de complejidad, llegamos a los tubosheets, las placas tubulares. RCB 7 y el apéndice A. Aquí TEMA se pone denso, con cálculos de espesor para flexión, para corte en A13. Para un ingeniero que no está haciendo el cálculo fino, ¿cuál es la esencia? La esencia es que el tubosheet es una barrera crítica. Separa dos fluidos, a menudo a presiones y temperaturas distintas. Y además tiene que anclar cientos, a veces miles de tubos, y aguantar la carga de los pernos. Su diseño es un compromiso muy complejo. Claro. El espesor tiene que ser suficiente para que no haya fugas ni se deforme demasiado. Y la forma en que unes los tubos al tubosheet, si los expandes, RCB 731, o los sueldas, RCB 732, o haces ambas cosas, es vital para que no haya fugas. ¿Y las tolerancias de los agujeros? Importantísimo. TEMA pone mucho énfasis en las tolerancias de los agujeros, RCB 721, y en cómo debe ser su acabado, RCB 723. Incluso habla de hacer ranuras, RCB 724, que mejoran muchísimo el agarre cuando expandes los tubos. Tiene todo el sentido que sea un componente tan regulado. Y si tenemos expansión térmica diferente entre carcasa y tubos, necesitamos diseños flotantes, RCB 5, o elementos flexibles, RCB 8. Estos últimos, las juntas de expansión, ahora TEMA novena edición, pide análisis por elementos finitos, FEA. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que para estos componentes que tienen geometrías complicadas y que se flexionan con cada ciclo térmico, los cálculos simples a mano ya no bastan. El FEA, que se detalla en RCB 8.11, es básicamente una simulación por computadora muy detallada. ¿Una simulación? Sí, creas un modelo virtual de la junta, lo divides en miles de pedacitos, elementos, y calculas cómo se reparten las tensiones y las deformaciones cuando le aplicas las cargas de presión y expansión. Ah, vale. Esto te permite predecir mucho mejor si la junta va a aguantar sin romperse y cuántos ciclos de operación, o sea, la fatiga, puede soportar. Eso está en RCB 8.7. Es un análisis complejo, claro, desde el mallado hasta la evaluación, RCB 8.3 a 8.6, pero es necesario para asegurar que estos elementos críticos sean fiables en diseños de tubosheet fijo. Entendido. El FIA como herramienta predictiva para formas complejas bajo estrés. Cambiemos un poco de tema. Hacia el rendimiento. La sección P da propiedades físicas de fluidos. ¿Cuál es el mensaje aquí? El mensaje es clarísimo. Basura entra, basura sale. La precisión de tu diseño térmico e hidráulico depende totalmente de la calidad de los datos que uses. Densidad, viscosidad, conductividad. Los datos de entrada. Exacto. TEMA te va gráficos y tablas y en las figuras P1.1 a P5.1, por ejemplo. Pero los ingenieros de proceso y diseño tienen que asegurarse de usar los datos más representativos de sus fluidos reales. Si no, el cálculo no sirve de mucho. Fundamental. Y luego está la sección V, sobre vibración. Menciona mecanismos como inestabilidad fluidoelástica, desprendimiento de vórtices. Suena complicado. ¿Qué tiene que saber sí o sí un ingeniero de planta o de diseño sobre esto? Tiene que saber que la vibración inducida por flujo es un asesino silencioso de tubos. Puede causar fallos por fatiga en meses o incluso días, Y si no la controlas. días. Sí.
Tema en B11.1 describe los mecanismos, pero lo más importante es que te dan métodos para evaluar el riesgo, calculando frecuencias naturales, B5, velocidades críticas, B10, etc. Y sobre todo te da guías de diseño para evitar los problemas. Eso está en B13. ¿Cómo qué? Pues usar tubos más gruesos o de mayor diámetro, reducir la distancia entre soportes, o sea, entre los deflectores. Cuidar mucho el diseño de las zonas por donde entra y sale el flujo en la carcasa. Aunque Tema mismo advierte que la predicción no es infalible, en RCB 4.56, ignorar el análisis de vibración es jugar a la ruleta rusa con el equipo. Clarísimo el riesgo. Y finalmente, la sección T, de relaciones térmicas. Introduce la ecuación básica Q igual a U por A por LMTD T12, el factor de corrección F para el LMTD T32. Pero donde parece haber más miga es en el ensuciamiento, el fouling, en T2. Exacto. El fouling, esa acumulación de depósitos en las superficies, es el gran enemigo del rendimiento térmico a largo plazo. Te baja el coeficiente U y te sube la caída de presión. El dolor de cabeza de siempre. El de siempre. Tema describe los tipos de fouling en T2 y los factores que influyen, pero lo crucial es el párrafo T2.4. Tema dice que es el usuario quien debe especificar los factores de ensuciamiento de diseño, las resistencias Rho y Ri. El usuario, no el fabricante. El usuario, basándose en su experiencia operativa y en consideraciones económicas. Aunque la sección RGP T2.4 da valores guía, la responsabilidad final es del usuario. ¿Y cuál es el riesgo? Si te pasas de precavido y pones mucho fouling, diseñas un equipo innecesariamente grande y caro. Si te quedas corto, tendrás que limpiar muy seguido o el equipo no dará la talla. Es un balance delicado. Ese punto sobre la responsabilidad del usuario en el fouling es un takeaway muy importante, sí. Y mencionaste las prácticas recomendadas, las RGP. ¿Qué valor añadido traen? Aportan el cómo y el por qué detrás de muchas reglas. Son como consejos prácticos basados en la experiencia acumulada. Dame algún ejemplo. Por ejemplo, RGP RCB4 profundiza en cómo diseñar bien las áreas de entrada y salida para minimizar erosión y vibración. RGP RCB10 da guías sobre cómo considerar cargas externas en las boquillas, algo que el estándar base no cubre del todo, pero que puede ser crítico en la realidad. O RGP RCB12, que ofrece consejos sobre cómo hacer e interpretar los análisis FI. Son la capa de sabiduría práctica sobre la estructura normativa. Perfecto. Hemos cubierto muchísimo terreno, ¿eh? Desde entender la nomenclatura y las clases tema, pasando por detalles críticos de fabricación como tolerancias, uniones tubo-tubo sheet, la importancia del análisis de expansión térmica, de vibración, hasta las consideraciones de operación, mantenimiento y el omnipresente fouling. Un verdadero recorrido por los puntos clave para ingenieros y técnicos. Definitivamente. Lo que Tema nos muestra, al final, es que un intercambiador de calor es un sistema complejo. Interactúan la mecánica de fluidos, la transferencia de calor, la ciencia de materiales, la ingeniería mecánica. No es solo aplicar fórmulas, es entender las interacciones, los compromisos. Y estos estándares te dan un marco robusto, nacido de la experiencia colectiva, para moverte en esa complicidad. Entonces, si tuvieras que dejar un mensaje central para quienes nos escuchan, ¿cuál sería? Que dominar los principios de Tema es fundamental, sí, pero no es suficiente. La clave está en aplicar estos estándares con inteligencia, prestando una atención casi obsesiva al detalle en el diseño y la fabricación, y considerando siempre las condiciones reales de operación y mantenimiento. Entender el porqué detrás de cada requisito te permite tomar mejores decisiones, sobre todo cuando las cosas no son ideales. Es la combinación del estándar y el criterio experto lo que lleva a equipos fiables y eficientes. Excelente. Y para dejar a nuestra audiencia reflexionando, vivimos en una era de materiales más avanzados, herramientas de simulación como el FIA cada vez más potentes y una presión constante por mayor eficiencia, mayor fiabilidad. ¿Cómo creen que estándares como Tema evolucionarán para incorporar estas nuevas capacidades y enfrentar los desafíos futuros en el diseño de intercambiadores? ¿Algo en qué pensar?